¿Por qué la mujer no puede enseñar en la iglesia? Pablo dice, Adán fue formado primero, después Eva. Algunas personas en el día de hoy nos dicen, las mujeres no podían ser pastoras en la época del apóstol Pablo, ni podían ser predicadoras de la palabra en el culto público, porque era un asunto cultural. Pablo dice, no es un asunto cultural. La manera como Dios creó al hombre y a la mujer nos envía un claro mensaje. La mujer debe someterse a su marido. Adán fue formado primero. Pastor, el término Adán, no el nombre, el término Adán tiene que ver con la humanidad. En el versículo 7, entonces, el capítulo 2 de Génesis nos presenta a un Adán, término Adán, como un representante de la humanidad. Ya posteriormente entendemos que Adán es un nombre, un personaje, pero en un principio, versículo 7 del libro de Génesis tiene que ver con toda la humanidad, un complemento, una creación completa, diseñada, perfecta, a imago Dei, a imagen de Dios. Esto quiere decir que la imagen de Dios no está solamente en el varón, sino en la humanidad completa, que la diferenciación sexual está en la unión del Ish y del Isha. Entonces, si el versículo 7 tiene que ver más con una proyección genérica, un proyecto general, y el versículo 22 y 23 hay una especificación de algo o de alguien, en este caso la mujer y el hombre, ¿qué me le pasó a Pablo? ¿Qué fue lo que pasó allí? En este momento quiero invitarte a que vayas a mi canal de YouTube, donde hacemos el estudio bíblico de Isaías. Un tiempo usado literalmente para estudiar versículo por versículo el libro del profeta Isaías. Han sido 4 años intensos donde solamente hemos estudiado los primeros 5 capítulos del libro de Isaías. Y no quiero que pierdas la oportunidad de estudiar versículo por versículo este poderoso libro. Así que te invito a que vayas rápidamente a mi canal de YouTube, le des a la campanita, te suscribas y aparte de ello puedas compartirlo con alguien más. ¿Qué me le pasó a Pablo? ¿Qué fue lo que sucedió con Pablo? ¿Por qué hizo Pablo esta distinción? ¿Acaso es machista? No tiene nada que ver con eso. Recordemos que el apóstol Pablo nunca conoció este término y mucho menos conoció el feminismo. No tuvo nada que ver con eso. Simplemente era la unión de un sinfín de culturas romanas, griegas, egipcias, mesopotámicas, todas esas culturas unidas para precisamente formar el cuerpo de Cristo. Evidentemente allí iban a existir roces, iban a existir problemas, porque cada quien traía una cultura completamente diferente. No podemos leer la palabra netamente partiendo desde un punto de vista unicultural. Hay que explorar todas las culturas que vivieron y complementaron cada uno de los episodios bíblicos, cada uno de los versículos bíblicos. Hay una razón de ser cultural, no solamente gramatical, también estudiar la cultura. Por eso digo, un texto sin su contexto es un pretexto. No es que Pablo estuviese equivocado y no es que la Biblia esté equivocada. Es muy probable que cada uno tengamos una interpretación, pero recuerde algo, que la Biblia es su propio intérprete. Pastor, usted cita a 1 de Timoteo capítulo 2 versículos 13 y 14, que dice lo siguiente: porque Adán, el nombre, la persona, el personaje, fue formado primero y no Eva. Porque Adán, el Ish, el personaje, la persona, el varón, el hombre, no está hablando de Adán, humanidad completa, genérica, está hablando del personaje. Fue formado primero y no Eva, el Isha. Y Adán, Ish, varón, hombre, género masculino, no fue engañado, sino que fue engañada Eva y ella incurrió en transgresión. Fue engañada Eva, Isha, y ella incurrió en transgresión. Ciertamente hay que conocer la gramática hebrea y la gramática griega para no incurrir en repeticiones que muchas veces hacen daño a la misma iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos atacando a personas que ciertamente están haciendo la voluntad de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para no dejar, en este caso, la mujer haga algo que viene de Dios? Si no conocemos las gramáticas hebrea y griega, muchas veces trae como consecuencia que las personas terminen convirtiéndose en unos repetidores adictivos y condenatorios que precisamente impiden el llamado de Dios en hombres y en mujeres. Recuerde que esta misma estigmatización existía con esclavos y posteriormente con personas de color. Si no era una persona blanca como yo, precisamente no podía predicar. O si era una persona que era esclavo, mucho menos. Entonces, esas estigmatizaciones han tenido que irse rompiendo a medida del tiempo. A veces terminamos por estigmatizaciones deteniendo la obra de Dios, y Dios nos está pidiendo a que rompamos esa estigmatización cultural porque no nos permite descansar a las almas. Pablo apela directamente a Génesis para dar una instrucción específicamente autoritativa hacia la iglesia en Éfeso, porque Éfeso era una de las ciudades que pertenecía al Asia Menor. Allí, en ese lugar, prácticamente la cultura griega se fomentó tan fuerte al punto de hacer un sincretismo religioso con la Pax Romana. Iglesia que está ubicada en Éfeso. La carta que fue escrita por el apóstol Pablo a los Efesios está desarrollada en un marco cultural. Es por ello que tenemos que entender el contexto en el que fue escrita la carta. Recordemos que en Éfeso estaba el templo de Artemisa, la diosa de los griegos, la cual, en unión con un sincretismo religioso que hubo para
para la época en que los romanos dominaron parte del Asia Menor, esta unión se fusionó con la diosa Diana. Es decir, que la mezcla entre Artemisa y Diana fue una mezcolanza de deidades donde prácticamente hacían que existiera una sola religión. Al llegar la comunidad cristiana, sea por el evangelio que se predicó en tiempo de los apóstoles, esta comunidad cristiana no colindaba con la adoración pública y pagana que existía dentro de la ciudad de Éfeso. Y eso era un problema, porque literalmente iban a chocar estas dos comunidades con las prácticas y el estilo de adoración que existía entre ellas. Al ver la historia entendemos que la práctica de la diosa Artemisa, o la Diana de los Efesios, la Diana de los romanos, era una práctica donde se mezclaba el erotismo, donde se mezclaba la lujuria, donde se mezclaba la glotonería, donde se mezclaba prácticas incestuosas con animales. En ese ámbito, el apóstol Pablo tiene que colocar orden a la iglesia de Éfeso, porque evidentemente ese choque cultural y ese choque de religiones iba a traer un daño grave a la iglesia de Éfeso. Y cuando estudiamos la cultura de la adoración pagana a la diosa Diana o Artemisa de los Efesios, podemos ver que quienes dominaban el culto eran mujeres sacerdotisas paganas, que muchas de ellas se convirtieron al cristianismo y querían hacer exactamente lo mismo que hacían en la adoración pagana. Y es por eso que el apóstol Pablo viene a colocar orden a esa cultura, viene a colocar orden a esa iglesia, de manera que no se malinterprete las prácticas paganas con las prácticas cristianas, que no se malinterprete las costumbres humanas con las costumbres que en este caso Dios establece dentro de una comunidad.